Hola a todos, buenas tardes. Este vídeo lo grabo para hacer un resumen de la unidad 2 de economía y que así os sirva de cara al examen de los próximos días. Lo primero, perdonad por la presentación que se hacía a mano, pero para poder hacerlo lo más rápido posible, pues no he podido hacer diapositiva en condiciones, ¿vale? Espero que entendáis mi letra. Bueno, lo primero que vamos a repasar es la fuente de posibilidad de producción. Ya hemos visto que existen unos recursos productivos que son las materias primas, el trabajo y el capital, y una tecnología que es la combinación de estos factores productivos, ¿vale? Dado unos recursos limitados y una tecnología disponible para la empresa o para cualquier sistema económico, pueden producir unas cantidades máximas, ya que estos recursos son limitados, ¿vale? Unas cantidades máximas o una producción potencial, como se conoce, aprovechando todos esos recursos. Esto nos va a representar también el coste de oportunidad, ese concepto que ya conocemos. ¿Por qué? Porque si aprovechamos todos esos recursos podemos producir unas cantidades máximas. Si, por ejemplo, una empresa o un sistema económico que produce dos bienes quiere aumentar la producción de uno de sus bienes, necesariamente va a tener que disminuir la producción del otro, ¿vale? Para poder aprovechar todos esos recursos que hemos dicho. Todo esto se representa en una gráfica o frontera de posibilidad de producción. Es un modelo económico, como ya sabemos, que representa la realidad de manera simplificada, en la que vamos a representar dos bienes que producen una empresa o un país o un sistema económico, y en la que lo que es la frontera, la línea, ¿vale?, de la gráfica, representa todas las combinaciones posibles y máximas o potenciales que tiene esa empresa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos produce armas y trigo, pues la línea va a ser la eficiencia, es decir, donde con los recursos dados y con la tecnología, aprovechándolo al máximo, producen ese máximo de bienes, ¿vale? Los puntos que estén por debajo de la gráfica, o de la frontera, perdón, mejor dicho, son ineficientes. ¿Por qué? Porque no van a estar aprovechando al máximo esos recursos, les va a sobrar materias primas, o les va a sobrar trabajo, o les va a sobrar capital. Mientras que los puntos que estén por encima son puntos inalcanzables, puntos que no se pueden producir porque no tienen suficientes recursos o porque sus tecnologías están obsoletas. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el crecimiento económico. ¿Cómo crece económicamente un país con nuestro modelo económico? Pues por dos cosas que pueden ser porque se incremente la cantidad de recursos productivos, porque, no sé, porque se descubra un yacimiento mineral, o porque llegue una oleada de trabajadores de otro país, o porque nuestra situación económica vaya muy bien y haya una oleada de inversiones enormes, ¿vale? Aumenta la cantidad de recursos productivos. Eso nos va a hacer que podamos producir más bienes. Pero también puede ser porque mejore la eficiencia o la tecnología de nuestra empresa. Necesariamente no implica que tengamos más cantidad de factores, sino que con los mismos factores, con el mismo número de factores, produzcamos mejor, de manera más eficiente, ¿vale? Mejorando así la calidad de nuestra producción. Pues porque hayamos formado a los trabajadores, porque tengamos máquinas mucho más eficientes, porque, como ya dije en clase, el ejemplo de Ford, de Henry Ford, creó una línea de montaje que le permitió producir más y más barato, ¿vale? Entonces, eso va a provocar que se desplace nuestra frontera de posibilidad de producción, nuestra posibilidad de producción hacia arriba, hacia la derecha. Vamos a poder conseguir esos puntos, esas combinaciones de producción inalcanzables que antes no podíamos. ¿Cómo medimos el crecimiento económico? Pues por el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿vale? Ya aprenderemos cómo calcular ese PIB, pero lo que nos va a decir es el valor de la producción dentro de un país durante un periodo de tiempo. ¿Cómo sabemos si ha crecido ese PIB, ese valor de la producción o no? Porque podemos analizar la evolución en diferentes años
creando así una tasa de variación y viendo el porcentaje de si ha crecido o se ha disminuido. Y además, como es un dato, podemos hacer comparaciones entre tiempos y comparaciones entre los diferentes países o diferentes países o diferentes sistemas económicos. Como hemos dicho, una de las maneras de generar crecimiento económico es mejorando la eficiencia, mejorando la manera de combinar esos productos, de esos factores productivos, recursos productivos, ¿vale? Al final es mejorar la productividad. ¿Qué es la productividad? Pues las unidades físicas o las unidades monetarias producidas por factor productivo utilizado. ¿Cuántas camisetas voy a hacer en mi empresa por factor producido utilizado? ¿Vale? ¿Cómo se calcula eso? Pues con la fórmula que vimos en clase, que es la productividad igual a la producción total entre la suma de los factores utilizados, o si queremos hacer una productividad por factor, pues la producción entre las materias primas utilizadas o el trabajo utilizado o el capital utilizado. ¿Vale? Un ejemplo que vimos en clase de cómo mejorar la productividad es el texto que vimos sobre Adam Smith y los alfileres de la riqueza de las naciones, en la que vimos que la división del trabajo o la especialización del trabajo aumentaba la productividad de los trabajadores, produciendo de 1 a 24 alfileres, creo que era, no lo recuerdo, ¿vale? ¿Cómo vemos la evolución de esa productividad? Pues a través de, como siempre, una tasa de variación. ¿Cómo la calculamos? Pues dividiendo la diferencia entre la producción última que tengamos o la que nos dice el ejercicio, menos la inicial, entre la productividad inicial. Siempre por 100 porque lo vamos a expresar en un tanto por ciento. La segunda parte del tema y bastante importante, que es los diferentes tipos de sistemas económicos que existen o que han existido, ¿vale? Como los recursos son escasos, como ya sabéis, y nuestras necesidades son ilimitadas, nos plantea el principal problema económico, el problema básico de la economía, que es administrar esos recursos productivos, esos recursos para poder satisfacer las necesidades. Y eso nos lleva a que tengamos que elegir y a contestar las tres preguntas básicas de la economía, que es qué producir, cómo producir y para quién. ¿Qué producir? Lo vamos a contestar en función de los recursos que tenga ese sistema económico o esa economía y las preferencias que tengan los consumidores. Los consumidores van a desvelar sus preferencias y van a estar dispuestos a pagar más, un precio más alto por aquellos bienes los que quieran, ¿vale? ¿Cómo producir? Le vamos a dar respuesta, pues, qué fábricas van a dedicarse a una cosa, qué fábricas van a dedicarse a otra, qué energía vamos a utilizar, qué sistema, si es más mecánico, más artesanal o más tecnológicamente avanzado, ¿vale? Eso es cómo producir, cómo van a producir las empresas. Y por último, ¿para quién va a ir toda esa producción? Si va a ir para las personas que tengan más recursos monetarios para poder comprarla, o vamos a hacer una producción para que se reparta entre todo el mundo igual, mejorando la equidad. Y eso depende de cómo un sistema económico o una economía responda a esas tres preguntas, va a dar lugar a un sistema económico u otro. Ha habido diferentes sistemas económicos basados en la tradición que se dieron hace años, ¿vale? Como el esclavismo, como vimos en clase, el feudalismo en la Edad Media, el mercantilismo una vez que termina la Edad Media, con ya el crecimiento de la actividad económica, dando paso a la burguesía, produciendo de manera más diferente, más avanzada, y la economía planificada, como vimos como fuera antiguamente China o Rusia con la URSS o algunos países del este de Europa. Estos sistemas tradicionales, como ya he dicho, están basados en la costumbre, no hay una investigación científica, por lo tanto era muy difícil que pudieran avanzar tecnológicamente, eran economías simples y poco organizadas, con un excedente reducido, porque producían básicamente para la supervivencia, excepto a partir del mercantilismo, que ya aparece en la figura del comerciante,
que va a vender todo ese excedente, y además donde había muy poco poder del mercado, donde los estados manejaban todo. En la Edad Media, pues la nobleza, el clero eran los que manejaban toda la actividad económica. Pero los tres sistemas económicos importantes de la actualidad son el sistema económico de mercado o economía de mercado, que está defendido por Adam Smith. Es un sistema en el que el mercado es el que lleva la actividad económica, el que va a responder a las preguntas de qué, cómo y para quién producir. Y es un sistema en el que el mercado basa su actividad en los indicadores del precio y las ventas. El precio va a marcar o va a dar señales a la empresa de qué producir, igual que las ventas. Lo que se conoce como la soberanía del consumidor. El consumidor va a desvelar sus preferencias y las empresas van a saber que esas preferencias van a estar seguidas de unos precios altos. Van a estar dispuestos a pagar más los consumidores un precio más alto por esos bienes. Entonces las empresas van, por el principio de beneficio, van a producir esos bienes y así tener más beneficios. La teoría de Adam Smith se basa en la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Pues la mano invisible es algo que no existe porque no es el Estado, que va a hacer que el mercado esté regulado y equilibrado constantemente. ¿Por qué? Porque lo que no dice la mano invisible es que si todos los agentes de la economía actúan por interés propio, satisfaciendo sus propias necesidades, el mercado va a estar en equilibrio sin necesidad de intervenir el Estado. Por esa soberanía del consumidor y por ese principio del beneficio de la empresa. No se va a pensar en ningún momento en el interés social de todos. ¿Por qué? Porque la mano invisible nos dice que si todos actúan en interés propio, como el Estado va a estar en equilibrio, va a haber un bienestar social. ¿Cuál va a ser el papel del Estado en esta economía de mercado? Pues según Adam Smith tiene dos funciones importantes y únicas, que es establecer un marco jurídico, ¿vale? Una serie de leyes básicas que no haga es decirnos las reglas del juego. Y por otro, suministro de bienes públicos en aquellas áreas en las que el mercado no pueda llegar, como en los bienes no rentables y los bienes estratégicos. Bienes que son necesarios para el desarrollo social de la sociedad, bienestar social y el desarrollo de la sociedad, como es la justicia, como es la policía, la democracia o aquellos bienes que no puedan producir porque no sean rentables para el sector privado, ¿vale? Obviamente, esta teoría o este sistema económico no es perfecto, tiene unas limitaciones, que son los fallos de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no es perfecto. Puede ser eficiente económicamente hablando, pero nunca va a ser justo, ¿vale? Presenta ciertas limitaciones y ciertos fallos del mercado. ¿Cuáles son esos fallos de mercado? Pues son una distribución desigual de la renta, ya que solo van a poder adquirir bienes y servicios aquellas personas que puedan, que tengan recursos monetarios, lo que va a hacer que haya cada vez más ricos en una economía de mercado y cada vez más pobres. Luego también hay abusos de ciertas empresas, porque las empresas pueden ser lo más grandes posibles o van a poder influir en los precios, poniendo los precios que ellos quieran, las condiciones de trabajo que ellos quieran, ¿vale? Además van a crear necesidades de manera artificial para que compremos sus productos y entonces al final no va a ser un mercado libre, porque vamos a estar manejados por empresas. También van a empeorar el medio ambiente porque van a tener una producción en la que no van a tener en cuenta eso, porque van a buscar el máximo beneficio a costa de lo que sea, ¿vale? Una inestabilidad cíclica, porque la iniciativa privada es muy variable, va a estar muy a la merced de los precios, de los consumidores, de las preferencias, lo que va a hacer que haya un ciclo muy marcado. Y por último, escasez de bienes públicos que, como ya dijimos en clase, son necesarios para el desarrollo tanto económico y social de un país o de una economía. ¿Vale? Luego tenemos la economía de planificación centralizada, defendido por Karl Marx.
en donde ahora es el sector público el que va a ser el dueño de esos factores productivos, el que va a asignar todos los recursos y el que va a dar respuesta a las preguntas básicas. En este caso sí buscando una mejor